Bien, vamos a comenzar la programación con sockets básica entre un cliente y un servidor. Y para eso, primero, tener unos conceptos más o menos claros. Eh, para poder realizar comunicación entre un cliente entre programas, podemos programarlos con sockets. Em, En este caso, un socket se puede considerar pues como un punto final, eh, un enlace de comunicación bidireccional entre dos programas que se ejecutan en la red. Nosotros podemos tener nosotros vamos a trabajar con dos tipos de sockets. Los sockets normales, eh, que se ejecutarán en el cliente, y los server sockets que se ejecutarán bueno, los sockets normales se ejecutarán en el cliente y en el servidor y los sockets y el server socket que se ejecutará exclusivamente en el cliente. Entonces, en el socket, al fin y al cabo, es lo podemos considerar como un teléfono que se usa para llamar a alguien. Entonces ponemos la IP y el puerto, que sería como el número de teléfono, y eso sería lo que estamos haciendo. Sí, es como un teléfono. Y el server socket es como la centralita a la que todo el mundo llama, ¿vale? Y eso es lo que vamos a programar en el servidor. Entonces, el socket va a representar la conexión activa entre un cliente y un servidor, y el server socket es una clase especial que realmente se va a usar para esperar peticiones de clientes. Es decir, el servidor se duerme mientras no haya peticiones de clientes y no ocupa recursos de CPU ni de memoria. O sea, el servidor se queda dormido en un punto ACEP esperando conexiones del cliente. Este método devuelve un socket. Ese socket representa la conectividad, la conexión, la información de la conexión con ese cliente, con un cliente. Por lo tanto, los clientes solamente van a declarar objetos socket y eso es lo que le va a permitir llamar al servidor, a la centralita, y para llamar tendrán que poner la IP de donde se esté ejecutando este objeto y el puerto de donde se esté ejecutando el programa que conlleva, que tiene ese objeto. Bien, y no, pues nada más. Vamos a empezar. Bueno, aquí simplemente nosotros trabajamos a nivel de aplicación. Si conocéis el modelo TCP/IP, el modelo de red TCP/IP, en el que, pues, por ejemplo, la capa de acceso a la red conlleva tanto la capa física, bueno, en fin, tenemos la capa física, la capa de enlace, pero en el modelo TCP, eh, nosotros, nosotros lo que vamos a hacer es trabajar a nivel de aplicación. Es decir, Java nos abstrae de programar físicamente la comunicación con, a través de la red. Es decir, hay una serie de clases hechas por los desarrolladores de Java que nos van a permitir desarrollar clases que nos permitan comunicación de tipo TCP o de tipo UDP. Dependiendo del tipo de socket con el que trabajemos, será tipo TCP y tipo UDP. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, pues hay una diferencia. Las conexiones TCP entre un cliente y entre dos extremos son confiables, ¿vale? Son confiables. eh, se- en- en- los datos se envían en un orden secuencial, se reenvían los datos perdidos, mientras que esto no ocurre en UDP. En UDP es mucho más rápido, tiene mucha menos sobrecarga en la red porque no está esperando un reconocimiento de que el mensaje ha sido enviado correctamente, no reenvía datos perdidos, entrega los datos a medida que llegan. Entonces, hay determinadas aplicaciones que funcionan bien con sockets UDP y otras que funcionan muy bien con sockets TCP. Eh, entonces, bueno, pues por ejemplo,
UDP podría funcionar bien con cuando intentamos hacer, cuando hablamos cuando hablamos a través de una aplicación, porque con un dispositivo a través de una aplicación en Internet. ¿Por qué? Porque lo que interesa es que lleguen los datos, aunque lleguen un poco, aunque haya errores en la comunicación, aunque no lleguen en el mismo orden, en general van a llegar lo suficientemente bien para que se pueda entender la comunicación. Sin embargo, cuando necesitamos que los correos, que la información llegue correctamente, por ejemplo, no pueden llegar una letra antes que otra, porque eso cambiaría, por ejemplo, el diseño de una página web o el correo electrónico, no debería cambiar. Entonces, en ese caso utilizamos Sockets TCP. En este programa vamos a trabajar con Sockets TCP. Entonces, tenemos dos instancias principales, que sería Server Socket, que estos se representan en el servidor. Se va a abrir el Server Socket en un puerto, vamos a esperar conexiones y vamos a aceptar clientes. Y el socket, que representa una conexión TCP, se crea el socket indicando la IP del puerto y la IP y el puerto del servidor, se conecta y envía y recibe mensajes. Bueno, pues para poder programar esto, podemos hacer lo siguiente. Nos venimos aquí, aquí por ejemplo, y le damos aquí y creamos un programilla, lo llamamos sockets simple. Vamos a crear un socket simple y aquí lo que vamos a hacer es cliente y vamos a crear también un servidor. Bueno, aquí vamos a crear una clase llamada cliente. Vamos a crear también un package llamado servidor y aquí vamos a crear clase llamada servidor. Bien, entonces, como dijimos, como decíamos en la teoría, si miramos la teoría, veremos que el servidor lo que hace es crear un server socket en un puerto, ¿vale? Entonces, bueno, pues nos vamos al servidor y creamos un server socket en un puerto, perdón, servidor, ¿vale? New server socket. Vamos a decir en un puerto, en este puerto. Em, y lo primero que hacemos es, esto hace el servidor, el programa empezaría aquí, va a empezar, bueno, empieza aquí, va ejecutando estas instrucciones, declara la instancia server socket. Este programa aquí lo que hace es, ya he dicho que funciona como una especie de centralita, se queda esperando conexiones y a continuación lo que hace es que se queda aquí esperando una conexión. Cuando un cliente se conecte, esto se llenará de información. Esto será una instancia que tendrá la información para poder trabajar con ese cliente en concreto. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es syso servidor esperando conexiones y cuando avance, esto se va a escribir en la consola del servidor, podemos poner cliente conectado. ¿Vale? Entonces, si yo quiero mandarle información a ese cliente o recibir, puedo utilizar es bueno declarar siempre primero el envío de mensajes. New data, new data, cliente.
socket cliente punto, get output. Esto que acabo de hacer es crear un objeto que me va a permitir enviar información a este cliente que se acaba de conectar. Para poder enviar información necesito que ese cliente me dé una especie de canal de comunicación de salida y bueno, esto se hace pues instanciando BufferWriter porque vamos a escribir. A su vez, el constructor de BufferWriter necesita una instancia de OutputStreamWriter y el constructor de OutputStreamWriter necesita a su vez una instancia, bueno, un objeto getOutputStream. Esto para la salida. Si queremos para recibir datos, bueno, y así. Int, input, input string read. Input string read, buffer read. Buffer, a ver. Move. Bueno, entonces estos dos objetos no envían ni reciben nada, pero son objetos que los vamos a poder utilizar para enviar y para recibir información. Entonces, hay que comenzamos, una vez que tenemos esto, comenzamos el protocolo, el protocolo de comunicación. Y este protocolo indica que si nosotros decidimos que en mi protocolo lo primero que vamos a hacer es leer entrada o leer algo del cliente, tendremos que hacer algo así como string entrada o lectura o datos o lo que queramos, ¿vale? Podemos datos de dónde, de entrada punto readline, ¿vale? Este método recibe un string del cliente. Es decir, que el cliente lo primero que tendrá que hacer será hacer un salida.write. Por eso esto es importante y hay que establecer esta comunicación. Si el servidor lo primero que hace es leer, el cliente lo primero que tiene que hacer es escribir. Si nos vamos al cliente, el cliente lo que tendría que hacer es crear un socket de comunicación, lo podemos llamar así, se tiene que conectar a una IP. En este caso, como es la propia máquina, estamos en la misma máquina, entonces lo podemos hacer así, pero si fuera otra máquina, pues tendríais que poner la IP donde atiende esa máquina. Esto es al puerto al que nos conectamos, no el puerto en el que este programa corre. ¿Vale? Entonces, a partir de ahora, lo que podemos hacer es decir, bueno, me voy a crear dos objetos, como los tengo aquí creados en el servidor, me los voy a... ¿Vale? Entonces, esto vamos a poner socket y aquí voy a poner socket. Entonces, aquí, si se ejecuta correctamente esta instancia y no ha saltado a ninguna de estas excepciones, significa es que se ha conectado, con lo cual podemos mandar una información a la consola del cliente diciendo nos hemos conectado correctamente, por ejemplo. Y ahora, ¿qué ocurría en el servidor? El servidor lo primero que hacía era leer un dato, ¿no? Y luego mostrar ese dato en la consola. El cliente
dice, y aquí ponemos datos, por ejemplo. Pues como hemos dicho que lo primero que hacía el servidor era leer, aquí el cliente lo primero que va a tener que hacer es escribir salida punto hola servidor, por ejemplo, ¿vale? Sería bueno hacer un punto flush. Es bueno cuando hacemos la salida, cuando declaramos el objeto salida, hacer esto. Bueno, puede fallar a veces. Es una buena práctica. Esto significa lo que hace es libera el buffer, limpia el buffer de la, de la, de la comunicación de salida. Entonces aquí lo que hacemos esto y ahora, como hemos enviado algo al servidor, entendemos que el servidor lo va a leer aquí y lo va a mostrar en su pantalla. Y ahora el cliente, el servidor le va a responder. Le dice, por ejemplo, salida punto, right, hola cliente, ¿qué tal? Hola cliente, ¿qué tal? No sé, algo así. Y salida.plus. Entonces, como lo que hemos hecho ha sido enviarle algo al cliente, ahora el cliente lo que tiene que hacer es leer. String, por ejemplo. Por ejemplo. Y, y así, no tendría mucho más no sé, no tendríamos. ¿Vale? No tendría nada más. Y esto sería la comunicación básica entre un cliente y un servidor. ¿Vale? Entonces el servidor espera varias conexiones. En este caso, por cómo lo hemos programado, solamente va a aceptar un cliente. ¿Vale? Pero esto hace que se quede aquí esperando. Esto hace que se quede aquí el servidor esperando conexiones. ¿Vale? Cuando un cliente se conecta, ya puede declarar los objetos para mandar y recibir información a ese cliente. Y luego ya empezamos el protocolo de comunicación, con lo cual, si, ¿vale? Nos tendríamos que poner de acuerdo para hacer esto. Bien, pues esto sería, nada más. Aquí acabaría. Bueno, una cosa que se me ha olvidado es probarlo. Bueno, entonces el cliente, vamos a probarlo, El cliente envía, lo primero que hace es enviar al servidor un texto. Hay que acordarse de cada vez que enviemos un texto hacer un salto de línea. Cuando estemos trabajando con string, que estos métodos envían string, cadenas. Bueno, envían una secuencia de bytes que luego, pues, pero vamos, que son al final cadenas. Siempre que enviemos algo, tenemos que enviarlo con el salto de línea al final, ¿vale? Y entonces en el servidor, cada vez que le enviemos algo, vamos a enviarlo también con un salto de línea. Ya está. Entonces ahora para ejecutarlo sería, primero arrancamos al servidor, aparece la consola del servidor, el programa está funcionando, el servidor, estamos en la consola del servidor, por eso aparece el servidor esperando conexiones. Ahora lanzamos el programa, el cliente, y ahora ¿qué ha ocurrido? Fijaros que ahora ya ha terminado el programa. ¿Qué ha ocurrido? Estamos en la consola del cliente. ¿Y qué ha hecho el cliente? El cliente ha enviado este texto, ¿vale? Y luego se ha quedado esperando lo que le decía el servidor. Y el servidor dice, hola cliente, ¿qué tal? Esto es el texto que le ha enviado el servidor. ¿Pero qué ha ocurrido en el servidor? Pues en la consola del servidor, que la podemos mirar aquí, ha ocurrido. Pues si vamos al servidor, ¿qué hace? Servidor esperando conexiones, el cliente conectado, ha aparecido esto, y cuando se ha conectado un cliente, ¿vale? O sea, cuando se ha conectado el cliente, ha aparecido el cliente conectado y después
hemos leído la información que nos mandaba el cliente y el cliente dice, hola servidor, ¿vale? Esto es lo que ha enviado el cliente. Y luego nosotros le hemos enviado este texto. Y esto es todo. Bueno, pues con esto habríamos terminado ya esto, un cliente servidor básico. Bueno, una cosa más que falta es em, cerrar los sockets. Entonces, bueno, pues aquí, si estamos en el servidor, podemos aquí cerrar directamente el servidor. Bueno, podemos cerrar primero el socket. Close. Y bueno, y aquí y lo mismo podríamos hacer en el cliente. Vale, podríamos haberlo cerrado aquí en un finally también, pero ya que declarar esta variable fuera del try. No, para esta complejidad de ejercicio no es necesario. Pero bueno, con esto bastaría para terminar el ejercicio.